Hola, ¿qué tal chicos? En este video vamos a dar el real solucionario de las reales preguntas de ECO. Esta es la primera parte, la parte 1A, es decir, la parte de bioelementos y así. Mira, en los ejercicios uno dice lo siguiente, ¿no? Lorenzo es una persona aficionada a la observación de aves, lo que le da la oportunidad de fijarse en las parejas de muchos tipos de ellas. Advierte una y otra vez que solo el individuo más parduzco de cada pareja pone huevos. ¿Ya? Esto le hace presuponer y afirmar que todos los machos de las aves que son vistosas y que todas las hembras son parduzcas. ¿En qué etapa del método científico se encuentra? La respuesta ¿cuál sería? En la formulación de la hipótesis. ¿Por qué? Porque acá hay una palabra muy chévere, mira, que te va a indicar que justamente esa es la etapa del método científico. Dice, esto le hace presuponer y afirmar. Hay que recordar que la hipótesis se enuncia a modo de una preposición y además que logra, ¿cómo decirlo? Logra presuponer una situación y se suele decir en modo de si esto ocurre, entonces ocurrirá lo otro. Además, la hipótesis también es una afirmación. Sí, la hipótesis también es una afirmación, porque es una proposición. Ahora bien, hay que recordar otro detalle muy importante. Cuando alguno lee afirmar, podría pensar que es conclusión, ¿no? Porque al fin y al cabo, no sé, suena a eso. Pero la verdad es que no, porque como te acabo de decir hace un rato, la hipótesis también es una afirmación, solamente que es una afirmación que se tiene que comprobar. ¿Ya? En los videos de introductorio y así se ha explicado más al respecto, así que te invito a verlos nuevamente si no lo entendiste o si no los viste, verlo en todo caso. Ahora bien, mira, en la pregunta número 2 dice lo siguiente. Un investigador sanmarquino, ahí está, de tu casa de estudio, mira, desea saber si la incorporación de harina de hueso al alimento del ganado vacuno mejorará el crecimiento de este. Con base en las demostraciones previas que encontró en la bibliografía consultada de efectos nutricionales benéficos de la harina de hueso en otros animales, plantea la hipótesis de que al añadirla al alimento de los vacunos, estos crecerá más rápido. En base a lo anterior, es correcto que ya, yo sé que ya lo has leído, has tratado de responderlas, has tratado de hallar tu clave y así. Acá te voy a dar el modo de cómo hacer esta deco, ¿ya? Mira, la clave que vamos a dar acá es la clave C. ¿Por qué razón? Porque este investigador desea saber si agregar la harina de hueso al alimento del animal vacuno hará que éste aumente su valor nutricional. Eso es lo que quiere probar él, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa debe hacer él para probar eso? Mira, para poder respaldar su afirmación se debe diseñar un experimento, porque luego de formular tú una afirmación, es decir, una hipótesis, ¿qué cosa debes hacer? La etapa de experimentación, y en esta etapa se debe diseñar un experimento, ya, tal que se tengan dos grupos comparables que en la medida de lo posible sean homogéneos. Porque esa es la clave, te lo voy a decir de este modo. Cuando dice que tengas dos grupos comparables, se refiere al grupo control y al grupo experimental. Y cuando dice que sean homogéneos, quiere decir que tanto el grupo control como el grupo experimental deben tener casi las mismas características y que a medida de lo posible tienen que cambiar, o sea, ser diferentes en el sentido de agregarle o no el factor variable. El factor variable es aquello que tú quieres probar. Ya está. A ver, ¿por qué la clave no sería? Para probar la veracidad de la hipótesis antes formulada, se debe diseñar un experimento donde al ganado se le suministre la misma dosis. No, pues, si tú administras la misma dosis a todos los ganados, entonces no puedes investigar de un modo correcto porque no tienes un grupo control. Recuerda que si tú le das al grupo experimental justamente la harina de hueso, al grupo control no le debes dar eso, porque tú estás queriendo comprobar justamente esa característica. Ese sería tu factor variable. Entonces la no tiene sentido porque no cumple con el diseño experimental. Quiero que recuerdes esa parte de aquí de diseño experimental cuando Cristian Villanueva habla sobre grupo control y grupo experimental, y vas a darte cuenta que la clave A no es correcta. Acá dice, no es válida su hipótesis debido a que deja de ser propia del investigador ya que se basa en observaciones de otros. ¿Alguno de ustedes habrá pensado marcar beso? Sí,
Puede ser. ¿Por qué? Porque en una parte del texto dice esto, mira. Con base en las demostraciones previas que encontró en la bibliografía consultada, es decir, este investigador samarquino ya ha leído a otros autores. Claro que sí, ya los ha leído, acá lo confirma. Por eso algunos de ustedes habrán pensado en clave beso, ¿no? Pero no es beso, ¿por qué? Porque cuando decimos que la observación es propia, esto no quiere decir que el investigador haya, descubierto algo muy novedoso. La verdad es que no. Sino más bien, la ciencia se hace de ladrillo a ladrillo. ¿Qué quiero decir? Que otros investigadores, así como este samarquino, también investigan tal vez el mismo tema, lo publican en algún lado, en alguna revista científica, y otros que son afines a ese tema lo leen y empiezan a formular nuevas hipótesis, y justamente así se va haciendo la ciencia. Entonces, cuando ellos interiorizan lo que están consultando, lo que están leyendo, ese acto de hacer eso, de leer a otros investigadores, justamente es la característica propia que tiene la observación en este investigador. Por lo tanto, por más que tú leas a miles de autores diferentes, la observación no deja de ser propia, porque tú estás justamente leyendo a los autores, tú estás actuando, sigue siendo propia. Ya está. ¿Y por qué no la D? No se puede seguir con la experimentación debido a que no se puede decir la D porque es ambigua. A ver, la pregunta 3 dice lo siguiente. En base a la anterior pregunta, la de San Marquino, para probar la hipótesis, el investigador dispone de dos grupos comparables de ganado. Ya dijimos esto, grupo control y grupo experimental. Acá lo reafirma, creo, ¿no? Al grupo experimental se le proporciona harina de hueso, claro, además de los otros nutrimentos necesarios para su crecimiento, ya. Mientras que al segundo grupo, o sea, al control, acá lo dice, se le da un tratamiento idéntico excepto la harina de hueso. ¿Viste? El factor variable justamente es la harina de hueso. Al grupo experimental sí le das y al control no le das. Indique qué alternativa no podría ser correcta. Te piden la que no, recuerda, la que no podría ser correcta. Y justamente ahí hay que ir viendo clave por clave, ¿no? La clave acá, ¿por qué es B? Bueno, vamos a ver por qué esto no puede ser correcto. Porque tú estás marcando la que no es correcta, recuerda. En este caso, la única diferencia entre los dos grupos es la presencia o ausencia de harina de hueso. Ya, hasta ahí está bien. Claro que sí, porque al control tú no le brindas harina de hueso y el experimental sí. Hasta ahí va bien. Por lo cual es independiente la especie de ganado. Es decir, te están diciendo, ¿no? La única diferencia es darle o no darle harina de hueso. Entonces, si esa es la única diferencia, acá dice, no importa la especie de ganado que se tome en cuenta. No, pues, eso de acá está mal. ¿Por qué razón? Porque el grupo control y el grupo experimental deben ser los más homogéneos posibles. Es decir, si yo quiero saber sobre avestruces, mi grupo control debe ser de avestruces y mi grupo experimental también debe ser de avestruces. No es lo mismo comparar un grupo control de avestruces con un grupo control de hienas. Para hacer esto ya, ojalá sirva la exageración, ¿no? A eso voy. Entonces, si yo voy a comparar el efecto que tiene la harina de hueso en el ganado, yo tengo que procurar que el grupo experimental y el grupo control tengan individuos que sean de la misma especie, porque recuerda que te dije en la pregunta anterior que deberían ser homogéneas. Por eso la clave B es correcta. O sea, es correcta clavar B, no que B sea la correcta, porque acá te piden la que no puede ser correcta. Por eso la clave es beso. La dice, en un experimento bien diseñado, la diferencia es claro, pues, porque lo único que te interesa es que el factor variable sea distinto. Todo lo demás debe ser homogéneo, recuerda. Y es más, A es distinto a B, por eso marcamos B y no A. Y acá dicen cosas similares a la A, ¿no? Que lógicamente al leerlas te das cuenta que sí son ciertas. Ejercicio 4. A ver, ahí vamos. El agua es indispensable para la prevención de cambios bruscos de temperatura que podrían destruir la estructura de muchas macromoléculas. Ya, dentro de la célula. El agua tiene uno de los calores específicos más altos entre las sustancias naturales. Punto y coma. Ahí te va. Es decir,
Puede absorber grandes cantidades de calor sufriendo cambios relativamente pequeños en su temperatura. Ya te salió al ojo. Esto contribuye a que, ya está, el calor específico, el alto calor específico del agua contribuye a retener mucho calor y de este modo favorece la homeostasis. Recuerda que la homeostasis es el equilibrio interno y esto se refiere a varios parámetros, bueno, y entre ellos cuál está la temperatura. Y como el agua ayuda a mantener la temperatura corporal, el agua también aporta a esta característica de los seres vivos denominada así, homeostasis. Por eso la clave es homeostasis. 5. Un ser vivo puede definirse como un sistema complejo de... Ya, mira. En general las preguntas de Eco sí son muy bonitas. Te juro que sí, a mí me encantan. Pero hay un detalle. Que a veces no... se piensa que solamente debes ver la última parte, la última oración o la pregunta en sí y dar tu clave, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que importa. Sí, a veces cumple, como es el caso de esta pregunta. Es decir, al momento que tú ves tu clave y puede que ya sepas que te pregunten, lo demás haya sido más relleno que otra cosa. Pero hay otras tantas donde sí hace falta leer bien. Por suerte esta no es una de esas preguntas. Esta es una pregunta que tú puedes hacer obviando muchas cosas, ¿no? Tú tienes que tener la capacidad de saber cuándo tienes que leer absolutamente todo y cuándo tienes que leer ciertamente una parte. Entonces tienes que desarrollar esa capacidad. Y en este curso créeme que lo vas a hacer. Porque las decos son de primera. Pero ahí te van. Un ser vivo puede... Ya. Mira, acá dice. Un ejemplo de esta última... Ya. ¿Cuál es la última facultad que te ha dicho? Para comenzar eso, ¿qué cosa es lo que te preguntan? Mira, dice acá. De crecer, de moverse y de adaptarse. O sea, y cuando te dicen esto, esta última facultad, se refieren a esto último que te han dicho. O sea, la capacidad de adaptarse. O sea, todo lo demás fue relleno. A eso voy. No todas las preguntas de eco son así. Ojo, esta es una de esas preguntas que podrían salir así rápidamente. A eso voy. Ahora, otro detalle más relevante es lo siguiente, mira. A ver, ahí te va. Cuando dicen acá, la pregunta ahí tiene un no. Por lo tanto, te piden la que no es un ejemplo de adaptación. No te piden cuál es adaptación. Recuerda, esta última se refiere a adaptación, pero acá te dice que no sería. Entonces, esto no es adaptación. ¿Cuál de esas claves no es adaptación? Bueno, ya. Vamos a por ello, ¿no? A dice, el aparato digestivo de los cocodrilos que permite ingerir una gran variedad de presas. Puede ser que no, o puede ser que sí. Vamos a ver. Eso de acá obviamente sí es un ejemplo de adaptación, porque los cocodrilos están adaptados, su mandíbula está adaptada para que puedan justamente ingerir una gran cantidad de presas. Y aparte el aparato digestivo es más o menos grande de cocodrilo. El desplazamiento de los peces se ve favorecido por los movimientos ondulantes de su cuerpo. Claro, claro que sí. Este es un ejemplo de adaptación, lo están manifestando. Adaptación evolutiva, lógicamente. Ahí te va otra. Se dice, los moluscos que poseen un largo pie muscular que les permite fijarse en la arena para desplazarse, claro, porque están adaptados para fijarse a dicha arena. En cambio, la D, la cual es la clave, dice, las diversas mutaciones que ocurren a nivel del ADN mitocondrial, no pues, ¿por qué no puede ser clave D? Ya a ver, mira. Las mutaciones pueden ser buenas y pueden ser malas. Para comenzar, tienes que recordar ese detalle. Y además no todas las mutaciones son visibles. Hay mutaciones que son netamente puntuales y que nunca se observan en el fenotipo. Entonces, trabajando por esa premisa, la D es ambigua ya de por sí. Pero vamos a ir más allá, ¿ya? Recuerda que la adaptación, ¿qué cosa es? Es el resultado de la evolución. Dicho otro modo, la adaptación es una... ¿cómo te digo? Es algo que obtienes a través del cambio. Pero el cambio en sí mismo es la evolución. Por lo tanto, que ocurran diversas mutaciones, obviamente que aporta a la adaptación, pero eso no significa estar adaptado. ¿Me dejo entender? Es decir, mira, puede que con muchas mutaciones, una de ellas sea favorable y permita desarrollar una característica X. Ya. La característica X que desarrolló la especie, eso es un ejemplo de adaptación.
pero el cómo la consiguió, ¿me entiendes? O sea, a través de mutaciones, ¿eso qué cosa fue? Eso fue una fuerza evolutiva que produjo cambio. O sea, eso sería evolución. ¿Viste? Por eso la clave D no es correcta, porque eso no es un ejemplo de adaptación. En todo caso, ¿qué cosa es? Una fuente de cambio. Fin. 6. Un organismo vivo es... Ya, acá te piden relacionar. Para buena suerte nuestra no está tan difícil, la verdad. La clave ¿cuál sería? 1A. Movimiento, mira. Movimiento 1A. Cuando los organismos... Ya, pues. Eso de acá ya se veía venir. 1A. 4C. Si es 4C ya sería la clave. Adaptación. 4C dice. Es la tendencia de los organismos a sufrir cambios, claro. Comportamiento mejorando su capacidad de supervivencia. Uf, ya está. Recuerda que adaptación es aquello que te permite sobrevivir. Fin. Fin. Ni más vuelta que darle. La clave es avión. Ya está. Sigamos. Ejercicio 7. Como a los biólogos no les alcanzaría la vida para estudiar en su totalidad el mundo biológico, lo que hacen es dividir la inmensidad de ese mundo en muchos tipos de organismos y confinar sus investigaciones a un tipo en particular. Claro, por eso existen tantas ramas de la biología, pero si ustedes postulan a biología, se van a dedicar quizá a ecología, quizá a herpetología y alguna rama que les guste, porque de verdad es bastante. A ver, sigamos con el texto. O bien dedicarse al estudio de aspectos particulares de varios tipos de organismos. Claro, también es válido. Y a las interacciones de estos últimos. A ver, por ejemplo, algunos especialistas dedican sus esfuerzos a entender la muda. Ya, cuidado, de ciertos animales. ¿De qué animales? Porque varios animales mudan, ciertamente. O tienen muda, mejor dicho, ciertamente. Como es el caso de algunos artrópodos. Ya, te habla de artrópodos, como el cangrejo, que lo pueden realizar. Si puedes subrayar artrópodos, tienes tu hoja, ¿no? Por lo que los especialistas estarían trabajando en... Bueno, si alguien le lee, bueno, que está acá en negrita muda, y luego ve la pregunta de frente, podría hasta marcar herpetología, porque cuando alguien dice muda, se relaciona esto con ¿qué? Con las serpientes, ¿sí o no? Porque las serpientes cambian de piel y todo lo demás. Pero tú que leíste básicamente todo el texto, o bueno, lo leíste, al menos leíste muda y leíste cangrejo, tal vez. No sé cuál sea tu método de desarrollar decos. Ya lo vas a ir desarrollando poco a poco. De hecho, no hay un método en sí general, pero hay ciertos artificios para hacerlo más rápido, créeme. Ahí te va. Entonces, la clave acá, ¿cuál sería? Aquel investigador que estudie a artrópodos como el cangrejo. O sea, básicamente, ¿qué? Crustáceos. Porque el cangrejo es un crustáceo. La clave, ¿cuál sería? Carcinología. Recuerda que es la rama de la biología que estudia justamente crustáceos. Sigamos. Ejercicio 8. El estudio de la evolución es particularmente útil para dividir los organismos en... Esa creo que es la última pregunta, ¿no? Para dividir los organismos en grupos porque revela cómo esos organismos están emparentados cronológicamente y morfológicamente. ¿Ya? Es decir, en forma y estructura entre sí. De este modo se puede saber mejor la historia evolutiva de la especie. ¿Ya? Por lo que esto pertenecería al campo de... Ya mira, dice... De este modo se puede saber mejor la historia evolutiva de la especie. La historia evolutiva de la especie. Por lo que esto pertenecería al campo de... ¿Cuál es la clave aquí? Filogenia. Recuerda que la historia evolutiva es estudiada por la filogenia. Filogenia. Por eso la clave es escasa. ¿Y por qué no la clave de evolución si acá dice evolución? Bueno, no es porque ya esté dicho acá y esto de acá no deba ser, porque no, así no se resuelven las decos. Por más que acá diga evolución y acá vea evolución, quizá hasta no sea la clave esa o quizás sí la sea. Entonces hay que leer bien la pregunta de eco, ¿no? Cuando dice, mira, mejorar la historia evolutiva, por lo que esto pertenecería. ¿Qué es lo que pertenece? La historia evolutiva. La clave ¿cuál sería? Filogenia. Ya está. Creo que, viste, fue la última pregunta. Entonces, la primera parte de la resolución de decos, yo creo que ya está.
Si tienes alguna otra duda de alguna clave que no entendiste, quizá la explicación no te convenció o quieres la explicación, no sé, eh, en gráfico o en una foto, en un audio, qué sé yo, por favor escribe en los grupos de WhatsApp. Animosamente, yo o alguno de los 4 profesores que estamos ahí responderemos tu duda hasta que lo puedas entender correctamente. Recuerda que justamente la meta que nos hemos trazado es tener la mayor cantidad de ingresantes a San Marcos, así que todo lo que nos ayude a eso, a lograrlo, conseguirlo en buena hora. Bueno, por mi parte ha sido todo.